La historia de la viña de Nabot es uno de los relatos más impactantes de la Biblia, pues expone con claridad temas como la injusticia, la ambición desmedida y la firmeza de quien defiende lo que es correcto. Este episodio narra cómo Nabot, un hombre común, se niega a vender su viña al rey Acab, quien deseaba ese terreno para convertirlo en un huerto. A pesar de la presión ejercida desde el poder, Nabot se mantiene fiel a sus principios. Sin embargo, la avaricia de Jezabel, esposa del rey, pone en marcha una cadena de hechos oscuros que culminan con la muerte de Nabot. De Génesis a Apocalipsis. En este relato se analizan los acontecimientos que rodean esta injusta exigencia, el engaño cuidadosamente planeado por Jezabel y el juicio de Dios anunciado por medio del profeta Elías, quien confronta directamente a Acab y le revela las consecuencias de su pecado. A través de esta historia descubrimos profundas lecciones sobre la integridad, la fidelidad a los valores y la justicia divina aplicables a la vida diaria. El episodio de Acab y la viña de Nabot se encuentra en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes. Allí se cuenta cómo el rey Acab fijó su mirada en la viña de Nabot, un hombre que vivía en Jezreel. Este terreno se encontraba justo al lado del palacio real, lo que despertó en Acab el deseo de convertirlo en un huerto de hortalizas. Con esa intención, Acab se acercó a Nabot y le hizo una propuesta que, en apariencia, parecía razonable: comprarle la viña o intercambiarla por otra mejor. Sin embargo, para Nabot aquella viña no era simplemente una propiedad más, sino una herencia familiar de gran valor espiritual y cultural, protegida por la ley de Israel. El rey le dijo a Nabot: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, yo te daré por ella otra mejor, o si prefieres, te pagaré su valor en dinero». A pesar de la oferta real, Nabot se negó de manera firme. La ley y la tradición del pueblo de Israel establecían que las tierras heredadas no debían venderse, pues representaban un legado sagrado transmitido de generación en generación. Por eso Nabot respondió con convicción: «Guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres». Esta negativa desató la ira del rey, ya que no solo fue un rechazo personal, sino una defensa firme de los valores y mandamientos de Dios. Acab regresó a su palacio frustrado y abatido. Se encerró en su habitación, se acostó en su cama y se negó a comer, dejando ver un comportamiento caprichoso y dominado por el deseo insatisfecho. En lugar de aceptar la decisión de Nabot, Acab permitió que la amargura se apoderara de él, sumiéndolo en una actitud infantil y depresiva, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera aquella viña que no pudo obtener. Al ver a su esposo en ese estado, la reina Jezabel decidió intervenir. Le preguntó por qué estaba tan decaído y por qué no quería comer. Entonces Acab le contó cómo Nabot había rechazado su propuesta de venta o intercambio. Al escuchar esto, Jezabel reaccionó con frialdad y determinación. Le recordó a Acab que él era el rey de Israel y lo animó a levantarse, comer y tranquilizarse, asegurándole que ella se encargaría de conseguirle la viña. Fiel a su palabra, Jezabel puso en marcha un plan perverso. Usando su autoridad, escribió cartas en nombre del rey, las selló con el sello real y las envió a los ancianos y líderes de la ciudad de Nabot. En esas cartas ordenó que se proclamara un ayuno y que Nabot fuera colocado en un lugar destacado ante el pueblo. Luego debían presentar a 2 hombres corruptos que lo acusaran falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey, un delito castigado con la muerte según la ley. Tras la falsa acusación, Nabot debía ser sacado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Así, Jezabel utilizó su poder e influencia para manipular a las autoridades y cometer una injusticia atroz, todo con el objetivo de satisfacer el deseo egoísta del rey Acab. Siguiendo al pie de la letra el plan perverso diseñado por Jezabel, los ancianos y líderes de la ciudad obedecieron sus órdenes. Convocaron un ayuno público, declararon un tiempo de aflicción y colocaron a Nabot en un lugar visible frente a la comunidad. Entonces aparecieron 2 hombres malintencionados, quienes se sentaron frente a él y lo acusaron falsamente ante el pueblo, afirmando que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Basándose en ese falso testimonio, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta causarle la muerte. De esta manera, Nabot fue condenado y ejecutado injustamente. Su sangre fue derramada como resultado de una conspiración impulsada por la ambición de Acab y la crueldad de Jezabel. Con su muerte, Jezabel logró cumplir el deseo de su esposo, entregándole la viña sin importar el alto costo moral y humano que ello implicó. Una vez consumado el crimen, Jezabel no perdió tiempo y fue a informar a Acab que Nabot había muerto y que la viña ya estaba libre para ser tomada. Eliminado el obstáculo, Acab abandonó su actitud de lamento y se dirigió de inmediato a la viña para apropiarse de ella, satisfecho de haber conseguido finalmente lo que tanto había deseado. Al llegar al terreno, Acab experimentó una falsa sensación de triunfo. Tomó posesión de la viña sin detenerse a reflexionar sobre la injusticia cometida ni sobre la sangre inocente que había sido derramada.
Disfrutó del fruto de un acto corrupto, ignorando deliberadamente la traición y la maldad que habían hecho posible aquella adquisición. Sin embargo, la injusticia no pasó desapercibida ante Dios. El Señor envió al profeta Elías para confrontar directamente al rey por su crimen. Dios le dio un mensaje firme y acusador. Acab debía responder por la muerte de Nabot y por el despojo de su heredad. Jehová le dijo a Elías: «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le dirás: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado». Elías se presentó ante Acab mientras éste se encontraba en la viña, disfrutando de lo que había obtenido de forma injusta. Con valentía, el profeta proclamó el juicio de Dios, advirtiendo: «Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre». Estas palabras anunciaban el castigo que recaería sobre Acab y su casa por causa de su injusticia. Al oírlas, el rey quedó profundamente impactado y lleno de temor, consciente de la gravedad de sus pecados, aunque su reacción reflejaba más angustia que un arrepentimiento genuino. El juicio divino también alcanzó a Jezabel, quien había sido la principal responsable del asesinato. Dios declaró que los perros devorarían a Jezabel junto al muro de Jezreel, como consecuencia de su maldad. Después de escuchar el juicio, Acab se quebrantó. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, ayunó y caminó humillado delante de Dios. Al ver esta actitud, el Señor decidió posponer el castigo, anunciando que el juicio no vendría en los días de Acab, sino sobre su descendencia. Así concluye la historia de la viña de Nabot, un relato poderoso que revela la justicia de Dios, la corrupción que produce el abuso del poder y el valor de la integridad. A través de las decisiones de Acab y Jezabel, se muestra cómo la ambición y la avaricia pueden conducir a la ruina y al sufrimiento de los inocentes. La muerte de Nabot nos recuerda que ninguna injusticia queda oculta ante Dios y que toda acción trae consecuencias que pueden extenderse más allá de una sola vida. Te invito cordialmente a suscribirte y deja tu me gusta, y recuerda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos vemos en un próximo video.